¡Uy! Se me olvidó la tarjeta otra vez. Rió mi nuera mientras empujaba hacia mí una factura de $2,000 en una boutique de lujo. Su madre me miró con una sonrisa complaciente, como si yo fuera su cajero automático personal. El empleado detrás del mostrador ya estaba escaneando el tercer bolso de diseñador. Lucía rebuscó en su cartera de cuero y soltó un jadeo suave, tan practicado que pude contar los segundos antes de que hablara. Luego empujó la bandeja plateada con los artículos hacia mí. Beatriz, su madre, asintió a su lado con fingida sorpresa. ¡Ay, yo también! Dejé el monedero en el coche. ¡Qué despistadas somos hoy! Ambas me miraron con absoluta expectativa. Durante los últimos 6 meses, Lucía me había invitado a crear lazos familiares y misteriosamente, su billetera siempre desaparecía al momento de pagar. Cenas lujosas, tardes de spa. Siempre pagué por mantener la paz con mi hijo, Alejandro, pero hoy, frente a la pantalla digital que marcaba una cifra absurda por zapatos y perfumes que yo no había elegido, la dinámica iba a cambiar para siempre. Miré las sedas, el cuero y la sonrisa confiada de Lucía esperando mi tarjeta negra. ¡Qué curioso! Yo también la olvidé, respondí en un tono suave y agradable. La sonrisa de mi nuera se congeló al instante. El color abandonó su rostro mientras el empleado nos miraba, confundido. ¿Qué quieres decir, Coral?, susurró Lucía, perdiendo la dulzura. Tú siempre llevas tu tarjeta. Bueno, hoy no. Me acomodé el abrigo y miré a su madre. Como tu monedero está en el coche, Beatriz, puedes ir a buscarlo fácilmente. Yo tengo una reunión vecinal en 2 horas y debo irme. Disfruten sus compras. Me di la vuelta y caminé hacia la salida sin esperar respuesta. Salir de ese lugar se sintió mucho más ligero de lo que esperaba. Sabía que la tormenta se acercaba, pero esta vez yo controlaba el viento. 1 hora después de llegar a mi casa, el teléfono empezó a vibrar sin descanso. Eran mensajes de texto furiosos de Lucía y llamadas consecutivas de Alejandro. No respondí ninguno. En lugar de eso, me preparé una taza de té negro y caminé por mi sala de estar. Sabía exactamente qué había pasado en el mostrador. Sin mi tarjeta, tuvieron que enfrentar la humillación de decirle al empleado que no podían permitirse esos lujos. Cuando Alejandro llamó por tercera vez, contesté: «Mamá, ¿qué pasó en la tienda? Lucía está histérica. Tuvieron que devolver casi todo». Su voz delataba el estrés de un hombre acostumbrado a apagar los incendios que provocaba su esposa. No llevaba mi tarjeta. Alejandro, Beatriz tenía su cartera en el coche. Asumí que lo resolverían. Contesté sin alterar la voz. «Van para allá a hablar contigo», suspiró él. Colgué. Miré a mi alrededor y noté detalles que había dejado pasar. Una vela aromática carísima de Lucía en mi estante. Un cojín de diseñador que ella trajo para darle color a mi sofá. Pequeñas marcas de territorio en la casa que mi difunto esposo y yo construimos con tanto esfuerzo. Fui a la habitación de invitados. En el tocador había cremas, cargadores y accesorios de ella. Tomé una caja de cartón del garaje y metí todo con cuidado. No sentía rabia, sino una claridad absoluta. Había permitido una invasión lenta y sutil bajo la excusa de la familia. Coloqué la caja junto a la puerta principal. Las cosas iban a cambiar desde los cimientos. Al día siguiente, saqué mis estados de cuenta y un bolígrafo. Revisé los gastos del último año, más allá de las compras. Noté fugas recurrentes. Había una tarjeta de crédito adicional que le di a Alejandro para emergencias, pero las últimas transacciones incluían suscripciones a vinos premium y la cuota de un club deportivo exclusivo que Lucía frecuentaba. Entré a la aplicación del banco en 2 clics. La tarjeta adicional quedó cancelada permanentemente. Pero no me detuve ahí. Alejandro y Lucía usaban mi cuenta familiar del seguro médico privado y el plan de mantenimiento de sus 2 vehículos. Llamé a mi corredora de seguros. Quiero retirar a mi hijo y a su esposa de mi póliza. A partir del próximo mes, solo me cubrirá a mí. Fue un trámite de 5 minutos.
les llegaría un correo automático avisándoles que debían asumir sus propios pagos en 30 días. Hacer esto no era un castigo. Era devolverles las responsabilidades que les correspondían como adultos. La dependencia pasiva solo genera faltas de respeto. Al mediodía sonó el timbre. No era una visita pacífica. Lucía entró marchando en el momento en que abrí, con el rostro enrojecido. Alejandro la seguía de cerca con la mirada baja. «¿Cómo pudiste hacerme eso?», exigió Lucía sin molestarse en saludar. Señaló la caja junto a la puerta. «¿Y qué es esto? ¿Me estás echando de tu casa?» «Son tus pertenencias», indiqué, señalando el sillón por si querían sentarse. Aunque ella prefirió quedarse de pie desafiante. «Prefiero mantener los cuartos despejados. Y respecto a ayer, si te humillaste, fue por no saber calcular tu propio presupuesto». Alejandro se frotó la nuca. «Mamá, mi tarjeta fue rechazada en la gasolinera esta mañana». «¿Qué está pasando?» «No hay ningún error», respondí, tomando asiento tranquilamente. «La cancelé. También recibirán un aviso sobre el seguro de los coches y el seguro médico. Es hora de que gestionen sus propios gastos». Lucía abrió la boca, incrédula. Todo esto por lo de ayer. Tenía efectivo suficiente para comprar al menos un labial, pero me hiciste quedar como una tonta ante los empleados. Si tenías dinero para un labial de lujo, no estabas completamente indefensa. La observé detenidamente. El problema no es la tarjeta, Lucía. El problema es que confunden a la familia con un patrocinador financiero. El ambiente en la sala se volvió tenso. Lucía metió la mano en su bolso grande y sacó una carpeta de cuero. Venía preparada para otra cosa, y su expresión de enojo se transformó rápidamente en una máscara de preocupación prefabricada. «Estás tomando decisiones precipitadas, Coral», dijo ella, usando mi nombre de pila. «Hemos estado pensando en tu futuro. Con la inflación y esta casa tan grande, no es práctico que vivas sola». Alejandro asintió débilmente. «Queremos ayudarte, mamá. Podríamos mudarnos aquí. Alquilaríamos nuestro apartamento para pagar nuestras deudas». Abrí la carpeta que dejó sobre la mesa de centro. Había un plano de mi casa impreso, la habitación principal, donde dormí con mi esposo durante 30 años. Estaba etiquetada como Lucía y Alejandro. Mi nombre estaba escrito sobre la pequeña oficina del fondo, junto a la lavandería. «¿Un plan de cuidados?», pregunté, pasando la página donde había un desglose de cómo mi pensión cubriría los servicios compartidos. «Es un ganar-ganar», insistió mi nuera, recuperando la confianza. «Tú no te preocupas por la casa y nosotros cuidamos de ti. Además, tarde o temprano necesitaremos espacio para los niños». Habían estado planeando adueñarse de mi espacio bajo la apariencia de cuidado geriátrico. Cerré la carpeta despacio. «Tengo 65 años, no 90, respondí con firmeza. «Mi salud es excelente. No necesito que nadie me cuide, y mucho menos ceder mi habitación principal para resolver sus problemas de deudas». Lucía se tensó, perdiendo la paciencia. «Si eres así de terca, te vas a quedar muy sola. No esperes que te traiga a tus futuros nietos si nos tratas como extraños». El clásico chantaje. Me levanté, tomé su carpeta y se la entregué en las manos. «Manejo mi casa perfectamente bien. La puerta está ahí». Señalé la salida. Alejandro intentó balbucear algo, pero Lucía giró sobre sus talones y salió molesta. Él la siguió en silencio. Cuando la puerta se cerró, supe que la situación escalaría. Alejandro tenía una copia de las llaves desde que se fue a la universidad. Sabiendo cómo lo manipulaba Lucía, no tardaría en convencerlo de traer algunas cajas, mientras yo no estuviera para forzar la mudanza. Esa misma tarde, busqué a un técnico especializado. En lugar de solo cambiar los cilindros, instalé una cerradura inteligente en la puerta principal y en el acceso del garaje. Ahora solo se abrían con mi huella dactilar o un código desde mi teléfono. Las llaves físicas quedaron obsoletas. Mientras el técnico trabajaba, entré al portal del servicio postal. Cambié la dirección de toda mi correspondencia bancaria y privada a un apartado de correos en el centro de la ciudad. Lucía solía hojear mis cartas cuando venía,
Eso se terminó. Esa noche le envié un mensaje breve a Alejandro. Actualicé el sistema de seguridad y las cerraduras hoy. Si necesitas venir, avísame con tiempo para estar en casa y abrirte. Él respondió con un simple entendido. 2 días después, el sistema fue puesto a prueba. Estaba regando mis plantas en el patio trasero cuando recibí una notificación en mi teléfono. La cámara de la nueva cerradura me mostró un video en tiempo real. Lucía estaba parada en mi pórtico. Llevaba una enorme caja de plástico llena de abrigos y edredones. La vi presionar su vieja llave metálica contra el panel digital. Confundida y visiblemente irritada al ver que la ranura ya no existía, tras un par de intentos fallidos, golpeó la puerta de madera con fuerza. Caminé hacia el pasillo y abrí la puerta apenas unos centímetros, manteniendo la cadena de seguridad interna puesta. «Hola, Lucía. ¿Qué necesitas?», pregunté en tono neutral. Ella dio un respingo, casi dejando caer la caja. «Coral, ¿qué es este aparato? Intenté entrar para guardar esta ropa de invierno en tu ático. Nuestros armarios no dan para más. Le avisé a Alejandro que actualicé la seguridad», respondí. «Y lo siento, pero mi ático ya no es un trastero disponible. Estoy organizando mis propias cosas y necesito el espacio». «Eres increíble», exclamó alzando la voz. «Me estás cerrando la puerta en la cara a tu propia nuera por un capricho. Es ropa». «No, Lucía. Soy una adulta que gestiona su propio espacio, igual que espero que tú gestiones el tuyo. Tienes tu propia casa. Buen viaje de regreso». Cerré la puerta de forma contundente y escuché el chasquido automático del cerrojo al asegurarse. Me quedé observando por la pantalla. Lucía pateó el tapete de la entrada antes de cargar su caja de vuelta al coche. La barrera había resistido, pero sabía que el siguiente paso sería involucrar a terceros para presionar. Aquí tienes los capítulos 7 y 8 ampliados, manteniendo el tono, la personalidad de la protagonista y las reglas establecidas. El sábado por la mañana mantuve mi rutina de siempre. Caminé hasta el mercado de agricultores del barrio para comprar tomates frescos y mi queso favorito. El clima era agradable, pero la tranquilidad se esfumó cuando vi a Beatriz. No estaba allí comprando vegetales. Estaba de pie junto al puesto de lácteos, flanqueada por 2 de sus amigas. Era evidente que me estaba esperando y que había traído público a propósito. «Coral, querida», me abordó Beatriz, elevando la voz mucho más de lo necesario, bloqueando mi paso. «Lucía está destrozada. Nunca pensó que le darías la espalda a tu propia familia por un simple malentendido de dinero. Está muy afectada». Las amigas de Beatriz fingieron mirar unos frascos de mermelada, pero sus posturas tensas delataban que estaban prestando atención a cada palabra. Esperaban que yo me encogiera de vergüenza o que me pusiera a la defensiva por la presión social. No hice ninguna de las 2 cosas. Terminé de contar las monedas, le pagué al vendedor y guardé mi queso en la bolsa de tela antes de girarme hacia ella. «Yo no le he dado la espalda a mi hijo, Beatriz», respondí con un volumen normal, pero con una claridad absoluta. Simplemente dejé de financiar el estilo de vida de 2 adultos de 35 años. Seguro que tú, como madre, lo entiendes perfectamente. Después de todo, fuiste tú quien nos enseñó en la boutique de lujo cómo ir de compras sin llevar la cartera. Las amigas intercambiaron una mirada rápida, visiblemente sorprendidas. El rostro de Beatriz perdió su expresión de superioridad y se tornó de un rojo intenso. Eso fue un olvido genuino. Tartamudeó, intentando recuperar el control de la narrativa frente a sus conocidas. «Pero tú les quitaste las tarjetas, los sacaste de la póliza de salud y cambiaste las cerraduras de tu propia casa. Los estás castigando de una forma cruel. La casa es de mi propiedad y los seguros se pagan trabajando». Ajusté el asa de mi bolsa sobre el hombro sin alterar mi expresión. Cortar un subsidio no es un castigo, es devolverles su responsabilidad. Si te preocupa tanto la economía de tu hija, eres libre de invitarlos a vivir contigo y darles tus propias tarjetas de crédito. Que tengas un excelente día. No esperé a ver su reacción. Me alejé caminando a mi ritmo habitual, dejándola sin argumentos en medio del pasillo.
Desmontar su teatro con hechos simples fue suficiente para mantener mi paz. Sin embargo, al llegar a mi calle, vi el coche de Alejandro aparcado en mi entrada. El verdadero frente de la situación me estaba esperando. Abrí la puerta usando mi huella dactilar y le hice una seña a Alejandro para que entrara. Lucía no estaba con él. Mi hijo se veía genuinamente exhausto. Las ojeras marcaban su rostro y su camisa estaba arrugada, reflejando una tensión constante que antes no tenía. Se sentó en el taburete de la cocina y dejó caer los hombros. Mientras yo sacaba los granos de café para molerlos, el sonido rítmico de la cafetera llenó el silencio de la casa, un contraste marcado con la tormenta que él traía consigo. Lucía me llamó furiosa por lo que pasó en el mercado con su madre, dijo él finalmente, frotándose los ojos con ambas manos. Mamá, esto se está saliendo de control. Tuvimos que cancelar el gimnasio, varias suscripciones y devolver algunas cosas al centro comercial. El sueldo no nos alcanza para cubrir todo este mes. Solo te pido una pequeña ayuda temporal para nivelarnos. Le puse una taza de café humeante enfrente y me senté del otro lado de la barra de granito. No hay nada fuera de control, Alejandro. Solo hay nuevas reglas y la realidad de lo que cuestan las cosas, respondí, envolviendo mis manos alrededor de mi propia taza. Te incomodan, porque estabas acostumbrado a que yo cubriera silenciosamente los huecos financieros que dejaban las exigencias de tu esposa. Pero no estábamos preparados para asumir todos estos gastos de golpe, insistió, buscando mi empatía habitual. Me levanté, fui al cajón de mi escritorio y saqué una pequeña libreta azul. Era un planificador de presupuesto básico que había comprado días atrás. Volví a la cocina y se lo deslicé por la barra hasta que chocó suavemente con su taza. Tienes un trabajo estable y un salario superior al promedio. El problema no es la falta de ingresos, es la pésima gestión, le indiqué, señalando la libreta. No te voy a dar un préstamo temporal, porque eso solo prolongará la ilusión en la que viven. Pero si quieres aprender a organizarte, puedo enseñarte a administrar tu dinero, tal como tu padre y yo lo hicimos durante décadas. Él miró la libreta azul con evidente frustración. Había venido esperando que yo cediera, que sacara la chequera de emergencias para evitar su sufrimiento inmediato. Puedes venir aquí a tomar café cuando quieras, añadí con tono suave pero completamente firme. Pero mi casa, mis tarjetas y mi dinero ya no están sobre la mesa. Tú decides qué hacer a partir de ahora. Alejandro tomó la libreta en silencio. Dio un sorbo largo a su café. Murmuró un agradecimiento apenas audible y salió por la puerta frontal. Durante las siguientes 3 semanas, la casa se mantuvo en una tranquilidad absoluta, hasta que revisé mi correspondencia y descubrí un movimiento bancario que requería mi última intervención. Fui a recoger mi correspondencia al apartado privado. Entre los recibos de luz, encontré un aviso bancario sobre la cuenta de ahorros compartida que abrí cuando Alejandro entró a la universidad. Nunca la cerré, porque solo quedaba un modesto fondo de emergencia. El documento mostraba un intento de retiro por casi la totalidad del saldo, el cual fue retenido por políticas de seguridad del banco al ser una suma atípica. Llamé al banco de inmediato. Quiero retirar mi nombre de esa cuenta conjunta y transferir mi parte proporcional de los fondos a mi cuenta personal. Instruí a la operadora. Señora Medina, al hacer esto, el otro titular será notificado y la cuenta quedará exclusivamente a nombre de él con el saldo restante, explicó la empleada. Perfecto, proceda hoy mismo. Ese viernes por la tarde. Alejandro llegó a mi casa. Entró, se quitó la chaqueta y se sentó en la sala con semblante serio. Intentamos usar la cuenta de la universidad para dar el pago inicial de un auto nuevo para Lucía. Confesó de frente. El banco me avisó que retiraste tu parte y quitaste tu nombre. El crédito del concesionario nos fue denegado. Ese dinero era para una emergencia real, no para los lujos que no pueden pagar. Respondí sin inmutarme. Ese era el último lazo financiero. Ahora dependen de ustedes mismos. Alejandro asintió lentamente. Para mi sorpresa, no discutió.
Lucía empacó unas maletas. Dijo de repente, mirando sus manos, se fue a casa de su madre. Dice que si no puedo proveerle el nivel de vida que merece, necesita espacio. Lo observé. La verdadera prueba para él había comenzado, y yo no iba a rescatarlo de su propia realidad. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté, dejando que el silencio ocupara el resto de la habitación. Aprender a hacer un presupuesto, suspiró Alejandro. Sacó la pequeña libreta que le había dado semanas atrás. Ya estaba llena de anotaciones desordenadas y números tachados. Y empezar a pagar mis propias facturas. Han pasado 4 meses desde aquel día. Lucía sigue viviendo con Beatriz. Sé que a veces publican quejas veladas en internet sobre familias egoístas. Pero mi tranquilidad no depende de la opinión de personas que me veían únicamente como una billetera. Alejandro viene a cenar todos los jueves. Trae ingredientes frescos y cocinamos juntos. Aún le cuesta organizarse a fin de mes, pero por primera vez en mucho tiempo, lo veo tomando el volante de su propia vida. No le doy dinero y él ya no lo pide. Nuestra relación es honesta, desprovista de las sombras de la manipulación. En cuanto a mí, mi hogar es exactamente el refugio que debe ser. Nadie deja accesorios invasivos en mis muebles, ni hace planos sobre mi habitación. Disfruto de mis mañanas regando las plantas y de mis lecturas en silencio. Aprendí que los límites no son muros construidos por rencor. Son simplemente puertas con cerraduras seguras. No necesité grandes dramas para recuperar el control. Me bastó con acciones simples y definitivas. A veces el mayor acto de amor es dejar que los demás enfrenten el costo real de sus decisiones. Yo aseguré mi puerta, cuidé mis recursos y recuperé mi paz. Y eso, sin duda, vale más que todo el oro del mundo. Al final, toda esta experiencia me dejó una lección muy íntima. Poner límites no significa dejar de amar, sino empezar a respetarse. A veces, por el simple deseo de evitar conflictos y ser buenos, permitimos silenciosamente que otros nos reduzcan a un recurso inagotable. Entendí que el verdadero cariño familiar no exige sumisión financiera, ni te pide que te hagas pequeña en tu propio hogar para que otros se sientan cómodos. Decir no siempre incomoda a quienes se beneficiaban de tu silencio. Pero la paz que llega cuando proteges tu espacio, el fruto de tu esfuerzo y tu propia energía, no tiene precio. No podemos obligar a los demás a madurar ni a hacerse responsables de sus vidas, pero siempre seremos dueños absolutos de la llave de nuestra propia puerta. Y decidir quién entra es el acto de libertad más grande que tenemos.